estos virus se pueden unir a la fracción FC, por ejemplo, de macrófagos y otras células de tipo inmunitario que le ayudan a diseminarse por el cuerpo, ¿sí? Facilitan la infección. Es así como también podría infectar células dendríticas. De hecho, es una de las células más importantes las cuales infecta. También podría infectar fibroblastos, hepatocitos, miocitos, células endoteliales, y en algunas de estas células ocupa mecanismos diferentes a la utilización del ligando E o glicoproteína E. Como es un virus RNA en sentido positivo, y esto lo pregunté bastante, ¿dónde se replicaba? ¿Dónde? Díganlo fuerte, porque lo que no me digan fuerte, eso voy a preguntar y no van a saber la respuesta. Entonces se replica en el citoplasma porque tiene un genoma, los flavivirus tienen un genoma monocatenario en sentido. Ella va a hacer preguntas, mejor repítanlo ahora que está repitiendo en su casa. ¿En sentido positivo? ¿Y qué significa que tenga un genoma en sentido positivo? Que ese RNA en sentido positivo es infectante. ¿Pero qué dijimos que era infectante? Que era la capacidad que tenía el genoma en sentido positivo, no necesitaba otro proceso de empezar a traducirse en las proteínas virales. En el caso de virus dengue, a diferencia de los togavirus, es más importante para ellos la producción de proteínas estructurales al inicio de la infección de la célula huésped. Y en un segundo momento se produce una gran cantidad de proteínas no estructurales. Entonces el virus entra por viropexia, endocitosis mediada por receptor mediante la glicoproteína E, que se puede unir a diversos receptores, ¿sí? Luego el virus, como entra por endocitosis, se forma el endosoma. Luego ese endosoma se acidifica, ¿sí?, por la formación del fagolisosoma, y esa acidificación hace que se degrade la membrana de la envoltura del virus, la capa de proteínas, y el genoma es liberado al citoplasma de la célula huésped. Y ya ustedes ya saben qué pasa con ese RNA en sentido positivo: va a ir a los ribosomas, se va a traducir en proteínas estructurales, pero después se producen otras proteínas que tienen ciertas funciones, dentro de las cuales están las polimerasas, y por lo tanto va a formar esta polimerasa copias. A partir del molde positivo va a generar copias de ARN en sentido negativo, y de ese ARN en sentido negativo va a formar dos tipos de copia más: ARN mensajeros, y como es de sentido negativo, la copia que dé lugar va a ser un ARN en sentido positivo. El ARN mensajero va a servir para que se sigan produciendo más proteínas, y el ARN que no es mensajero, pero que es uno en sentido positivo, va a ser el ARN que va a formar parte de la nueva partícula viral. Luego que están todos los componentes, pues el virus se va a liberar y pues va a emerger de la célula infectada un virión maduro con capacidad infectante, ¿sí? Entonces esa salida normalmente va a provocar lisis de la célula huésped. Ahí ya tenemos otra base fisiopatogenia, ¿sí?, del daño que el virus provoca. ¿Ya? En lo que vimos de la clase anterior, empezamos a ver varios factores de patogenia: el fenómeno A de la potenciación por anticuerpos, el repertorio de células que infecta, la destrucción de la célula que provoca el virus al salir de la célula huésped. ¿Y cuál otra se me olvidaba? Una que es muy importante, que es la respuesta inmune al patógeno, al daño, ¿sí? Y esa respuesta inflamatoria se suma a la base fisiopatogénica del dengue. Vean acá, aquí está de forma concatenada, mejor que en este esquema, cómo se da desde la entrada del virus, la fusión, desnudamiento, la traducción y procesamiento de las poliproteínas, la replicación del genoma, el ensamblaje, la maduración, la salida del aparato de Golgi, y luego pues la liberación por el citoplasma. Vean que
una partícula puede infectar y van a salir cientos de partículas, si no es que miles de partículas virales. Bien, ¿se recuerdan del genoma de los flavivirus y togavirus? Sí, veíamos que en el caso del dengue, de los flavivirus en general, pues las proteínas estructurales son las que se van a estar produciendo más tempranamente y las no estructurales se producen más tardíamente, lo cual pueden observar en esta concatenación de eventos de la replicación. Vean que se da la función, el denodamiento, la traducción del RNA en sentido positivo y el procesamiento de la poliproteína para la cual codifica ese RNA en sentido positivo. Y hasta después, es decir, que aquí ya tenemos proteínas estructurales y hasta después se da la replicación del ensamblaje del genoma, ¿sí? Replicación del genoma. Y por supuesto la producción de más ARN en sentido positivo. Pues se necesita que esto, una gran cantidad tanto de proteínas estructurales como funcionales. Entonces las proteínas que se producen dentro de las estructurales está la proteína de la cápside, la proteína membranal, la proteína de envoltura, la no estructural E1, 2A, 2B, la 3, NS4, NS4B, NS5 y algunas de esas tienen funciones muy importantes tanto para la infección como para la virulencia viral. Vean que en el caso de la proteína E ya hablamos de que es la que le sirve para la unión a la célula huésped y poder infectarla. Es crucial para esa adhesión y la posterior endocitosis del virus. La proteína E es el principal factor de acoplamiento, de endocitosis, de remoción de la cubierta viral y la fusión con la célula huésped. Y la proteína E tiene 3 dominios. El dominio 1 que está transmembrana, ¿sí? Y el dominio 2 que tiene el péptido de fusión y el 3 que es considerado el péptido de unión. Esa es pregunta. ¿Ya? Del dominio 2 y del dominio 3 les voy a preguntar. Entonces, si ustedes observan, estábamos hablando de la unión de la proteína E contra un grupo de receptores en particular, pero vea que acá esas proteínas virales, además de la posibilidad de que a esta partícula viral se puedan unir anticuerpos no neutralizantes, es decir, que la partícula viral se cubra de anticuerpos pero que no lo logren neutralizar, es así como puede unirse a varios receptores y por lo tanto a distintos tejidos. Mira, receptor de sulfato de heparina, ¿sí? Glicosaminoglicanos, que son los receptores a los cuales se une la proteína E. Y vean que ahí está el dengue, el virus de la fiebre amarilla, etcétera, ¿verdad? Tenemos el receptor GRP78 o HSP70, que son las proteínas de shock térmico, también sirven de receptor para el virus dengue. Las lectinas tipo C también sirven de receptor para el virus dengue. El receptor de la laminina de alta afinidad, receptor para el virus dengue. La prohibitina, que es un modulador de la función mitocondrial y transcripcional, también es receptor para el virus dengue. Y observen que aquí continuamos con los receptores de fosfatidilcerina, los receptores de vitronectina, receptores de lipoproteína de alta densidad. Vean que entonces el virus dengue es polifacético respecto a los receptores que puede utilizar no solo para infectar las células, sino también para diseminarse y también para poder evadir parte de la respuesta inmune. Y por eso cuando hablamos del ciclo de replicación no podemos hablar es que infecta la célula huésped, no tiene un tropismo como por ejemplo cuando hablamos del virus VIH, ya que principalmente afecta a los linfocitos T, principalmente linfocitos T de memoria, pero acá no existe eso, ¿verdad? Hay una gran cantidad de células y por lo tanto de tejidos que el virus dengue va a poder infectar. Igual tenemos las otras proteínas. Hay algunas proteínas que nos sirven para el diagnóstico, otras que tienen bien identificado alguna función particular. Por ejemplo, la proteína NS3 y NS5, que tienen una gran importancia en la replicación del material genético del virus. Estas proteínas también son llamados complejos de replicación, que encargados en la síntesis y el alargamiento del ARN del virus.
Vean que no solo la NS3 y la NS5 son importantes, tanto la NSA-B como la NS2B, la NS4A y NS4B, pues también tienen su función particular. Por ejemplo, la NS4A está relacionado con la replicación viral, está relacionado con el remodelamiento de la membrana del virus. La NS2A está relacionado con la estructuración o el ordenamiento de las proteínas que van a constituir la cápside viral, y cada una está con una función particular. Miren, la NS2B es una reguladora de NS3 que veíamos anteriormente, que forman parte del complejo de polimerasa. Y la NS4B, por ejemplo, interactúa y potencia la función de NS1, NS2B, es decir, que todas las proteínas no estructurales juegan un papel fundamental tanto en la replicación del genoma viral como en el ensamblaje de la partícula viral. Esto ya lo estuvimos viendo, ya no me voy a detener. Tenemos ahí la potenciación, el efecto ADE, que ya lo mencioné, que anticuerpos no neutralizantes se unen al virus y por lo tanto se vuelven un mecanismo adicional para que el virus se disemine e infecte otras células y además evada la respuesta inmune. Ahí ya tenemos una característica que puede constituirse en un importante factor de patogenia, y de hecho lo es la base o parte de la base de los cuadros de dengue grave en segunda exposición. Es decir, cuando yo ya me infecté una vez por dengue, por el serotipo 1, tengo anticuerpos neutralizantes contra el serotipo 1, pero después me infecto, por ejemplo, con el dengue serotipo 3. Hablábamos de que los flavivirus tenían serología cruzada, ¿sí? Quiere decir que el anticuerpo que genere contra el serotipo 1 de dengue, por supuesto que va a reconocer la proteína E del dengue tipo 2, ¿sí? Del dengue serotipo 2. Pero ¿cuál es la diferencia en el reconocimiento del tipo 1 y el tipo 2? Que para el 1 es neutralizante y para el 2 no lo es tanto. Y al no ser neutralizante, el lejos de ayudarnos a eliminar el virus, lo que hace es que lo reviste de anticuerpos no neutralizante, y ese anticuerpo ya interacciona con la fracción FC de macrófagos y de otras células inmunitarias y le permite diseminarse y estar exento de la acción del sistema inmunológico. Y entonces estos cuadros son más graves, ¿sí? También se ha determinado, que eso no estaba en la lámina donde estaban los reactores, que el CD300 humano también se une directamente a las partículas del dengue y mejora la entrada del virus. ¿Dónde está el CD300? En la superficie de macrófagos. Quiere decir que el virus dengue, aunque no esté revestido de anticuerpos no neutralizantes, por sí solo también puede infectar macrófago a través del receptor CD300. Sí. Esto se ha demostrado porque se han provisto en animales de experimentación anticuerpos antirreceptor CD300 y disminuye importantemente la infección de estas células por parte del dengue virus. Eso es bueno, pero a la vez demuestra que el virus tiene otros mecanismos y otros procesos de ligando receptor por los cuales infecta este tipo de células. Otro mecanismo de patogenia es que el mimetismo molecular que hace el dengue respecto al proceso de apoptosis para la entrada viral a los macrófagos circulantes o para producir daño. El virus dengue pues genera una señal al entrar en contacto con el macrófago y esa señal se percibe como una señal que debe de recibirse para apoptosis, pero no lo es, ¿sí? No lo es. Y se hace un remodelamiento del citoplasma del macrófago, permite la entrada del virus, pero realmente no es que iba a ser marcada para apoptosis la célula, era el virus que estaba infectando el macrófago. Los vectores son varios en Sudamérica, Centroamérica, México. Es una vastedad de vectores que pueden transmitir el dengue, pero de manera particular podemos en nuestra región, en nuestros países, Centroamérica y de manera particular El Salvador, pues el vector que tenemos que transmitir el dengue, ya saben ustedes, es Aedes. ¿Cuál es? Aegypti, ¿verdad? Sin embargo, hoy hay otros tipos de Aedes, como Aedes albopictus, que no lo tenemos en teoría en nuestro país, que transmiten el virus en estas regiones. Y probablemente en el Amazonas
en Brasil, Bolivia y todos esos países pueden haber otros vectores que transmiten el virus a partir de mamíferos, primates y otros mamíferos en la selva. ¿De acuerdo? Que eso lo veíamos al principio de la clase. El otro virus perteneciente a este grupo de los flavivirus es el virus Zika. A ver, vamos a ver, porque así tiene sentido estar acá. ¿Cuáles son las características generales del virus Zika? ¿Quién me levanta la mano? No, pero sin ver la diapo. ¿Cuáles son las características generales? ¿Envuelto? Son las mismas de los flavivirus. ARN en sentido positivo, cápside icosaédrica, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tiene proteína E? Claro que sí. Y tiene otra serie de proteínas. Su genoma codifica para proteínas no estructurales y proteínas estructurales. Adivinen cuál se replica primero. Las estructurales, ¿verdad? En el caso del dengue, en el caso de los flavivirus. Contrario a los togavirus, que es al revés, ¿verdad? Al revés. Entonces ustedes se fijan, si ustedes se aprenden aquel esquemita, ustedes van a contestar todas las preguntas generales, que van a ser 4, porque son 4 virus el día de hoy: Zika, dengue, influenza y coronavirus. Si ustedes se aprenden las cosas generales, van a contestar las preguntas generales que van a venir en el parcial, que van a ser 4. De ahí solo les queda por contestar las otras 3 de cada uno. Pero ya les estuve dando algunas de esas preguntas. Entonces, ya lo saben ustedes, es un virus envuelto con simetría icosaédrica. Es un virus que se describió el siglo pasado, allá por el año 40, ¿sí? Se estaba haciendo vigilancia de fiebre amarilla, pero se determinó que había unos primates que padecían de una enfermedad y que no necesariamente era el virus de la fiebre amarilla, ¿verdad? En Uganda en el 52 también se aisló y se determinaron 2 linajes, africano y asiático. En 2007 hubo un brote en la Polinesia Francesa y esa región. Entre 2013 y 2014 se hubo un nuevo brote, y a partir de ese brote de 2013-2014, que acá estábamos en el auditorio nosotros dando la clase y le estábamos dando seguimiento epidemiológico con la información que estábamos recabando, y dijimos a finales de 2014 que el virus ya estaba en el país, ¿sí? Por supuesto, nadie nos hizo caso, ¿sí? Nadie nos hizo caso, y no, que allá el virus allá está en la Polinesia Francesa, que el virus ya estaba aquí. Lo dijimos acá en el auditorio nosotros ahí por octubre de 2014. Para 2015 se desata la gran noticia, ¿verdad? Que el virus estaba en Sudamérica, en El Salvador, microcefalia y toda la gran noticia del virus Zika, ¿verdad? Entonces, vean que el seguimiento epidemiológico, la epidemiología como tal y la salud pública no son ramas de la medicina que deben de menospreciarse, y por el contrario, realmente son el eje fundamental para poder controlar las enfermedades, no solo de forma individual, sino que de forma colectiva, ¿sí? Probablemente si se hubiese hecho a finales de 2014, si hubieran extremado las medidas de prevención y control del vector que transmite este virus, porque adivinen cuál es el vector. ¿Cuál es el vector? Aedes aegypti. Entonces, si en 2014 se hubieran extremado esas medidas de control del vector, probablemente nosotros no hubiésemos tenido tanto impacto del virus Zika, ¿sí? Entonces, por eso es importante esta parte. Luego de eso, pues el virus se distribuyó por todo el mundo, y aquí están todos los países, incluyendo El Salvador. Miren, aquí está. Se determinó por secuenciación que el linaje del virus que había ingresado a nuestro país era del linaje asiático, ¿sí? Y otro aspecto muy importante desde el punto de vista filogenético, que como les dije al principio, los flavivirus tienen interacción serológica, ¿sí?
y es porque realmente estos virus están emparentados. Vean acá, tenemos estos virus transmitidos por Aedes, cuyo hospedero reservorio o llámenle intermediario es los primates en la selva, pero vean que tenemos y agrupas, tiene una agrupación filogenética cercana, por decirlo de esa forma, el dengue 1, 3, 2, 4, con el Zika virus, ¿sí? Un poquito más lejano con el virus de la fiebre amarilla. Pero ¿qué significa esta cercanía filogenética? Que se puede traslapar a una cercanía antigénica, ¿sí? Que pueden ser más similares antigénicamente y por lo tanto los anticuerpos que reconocen dengue podrían reconocer el virus Zika, y por lo tanto las pruebas serológicas de detección de anticuerpos podría haber reacción cruzada, que realmente yo no tengo dengue sino que tengo Zika, pero la prueba de dengue me dé positiva, siendo un falso positivo, o a la inversa, la prueba serológica de Zika me dé positiva y realmente lo que yo tengo es dengue. Entonces con las pruebas serológicas no se pueden evaluar solo con el resultado, sino que debe de evaluarse con el contexto epidemiológico, qué casos están abundando en ese momento, ¿sí? ¿Qué casos está prevaleciendo? Si está prevaleciendo dengue o Zika, ¿sí? El cuadro clínico del paciente y otras pruebas adicionales que debo de hacer. No puedo solo con una prueba serológica descartar que alguien tenga o no la infección. Los vectores son los mismos y los factores de patogenia, aparte de todos los que he mencionado para los flavivirus en general, también tiene algunos factores específicos. Igual que el dengue, pues entra a la célula huésped por la proteína E, es la que permite la unión, la adhesión y la infección de la célula huésped. Puede infectar fibroblastos humanos, queratinocitos, células dendríticas, macrófagos, células endoteliales. Y aquí hay algo muy importante. Hablaba yo al principio que los flavivirus se pueden dividir en dos grandes grupos, viscerotrópicos y neurotrópicos, pero que a veces se traslapan, ¿sí? En el caso del Zika podríamos considerar lo que es un flavivirus viscerotrópico, pero que tiene afectación casi en la mayoría de los cuadros por el sistema nervioso central, ¿sí? Y de hecho una de las complicaciones que más se temían durante el brote epidémico de Zika en nuestro país, realmente fue una pandemia de Zika, era la microcefalia, ¿sí? La microcefalia, esa afectación del tejido neuronal en desarrollo fue grandemente afectado por el virus Zika, y eso denota la importancia de conocer que aparte de afectar estos tejidos, pues los flavivirus también en algún momento pueden afectar el tejido neuronal. En el caso del Zika no lo hace en el cuadro grave, normalmente su historia natural dentro del huésped es de que termina siempre infectando el tejido neurológico. Son varios los factores de entrada o adhesión, es decir, también tiene múltiples receptores para poder infectar todos estos tejidos. Pues utiliza en gran parte la proteína E, pero también puede utilizar otro mecanismo que utilizan otros ligandos receptores, y así es como pueden infectar estas células. Puede utilizar receptores tipo quinasa, TIM o TAM, puede utilizar el receptor de adhesión celular de la célula dendrítica. Sí, estos receptores que están acá, tipo tirosina quinasa, por ejemplo, son expresados por los fibroblastos cutáneos, los queratinocitos, los macrófagos y las células del endotelio vascular. Entonces vean que al igual que virus dengue, allá veían ustedes que afectaba a las células endoteliales, pues también virus Zika afecta a las células endoteliales. Ese daño al endotelio, en el caso del dengue, también es parte de la fisiopatogenia de la enfermedad. El proceso inflamatorio, pues, contribuye al aumento de la permeabilidad ocular, a la fuga de líquidos y en algún momento, cuando el cuadro es más grave, la fuga de tejido de la estirpe roja. Pero igual, el daño directo que hace el virus dengue y también el virus Zika al endotelio contribuye a este fenómeno de escape de líquidos y cuerpos de sanguíneo, ¿sí? La pérdida de sangre, y es ahí donde se dan las deshidrataciones de estos pacientes y los sangramientos, ¿sí? Y los sangramientos, ¿ya? ¿Sí?
Acuérdense que siempre va a haber endocitosis mediada por receptor. Por ejemplo, lo que pregunta el compañero si va a ser por viropexia, miren que con los fibroblastos da como resultado la formación de autofagosomas, cuya presencia se asocia con replicación mejorada. Es decir, puede haber una endocitosis, que ese es un proceso activo, pero puede ser que una célula genere, que la partícula viral se genere un autofagosoma, que sería otro mecanismo. Al final es como una variante de endocitosis mediada por receptor, porque necesariamente la proteína E tiene que estar adherida a algo de esa célula, de esa membrana. ¿Sí? Entonces, el dengue ya veíamos que provoca el dengue, ya y su clasificación, ¿sí? Que lo vamos a ver en el siguiente ciclo, igual que el dengue, que produce una infección desde asintomática hasta un cuadro moderado o un cuadro grave que puede ser mortal. Igual el Zika provoca desde infecciones asintomáticas, pasando por infecciones con fiebres eruptivas, puede llegar por afectación del sistema nervioso central a producir síndromes de Guillain-Barré. En las mujeres embarazadas, en el producto puede terminar entorpeciendo el desarrollo del tejido neuronal del feto y provocar microcefalia y otros trastornos congénitos. Eso lo van a ver el siguiente ciclo. El otro virus que tenemos importante dentro de los flavivirus, y ahí vamos a hacer un descansito de unos 10 minutos, creo ya, que no entra la garganta, es el virus de la fiebre amarilla. Veíamos en el inicio de las láminas que el virus de la fiebre amarilla pues es el prototipo de los flavivirus, pues es uno de los primeros en haber sido descritos. Bien, seguimos. Entonces, tengo que decirles cuáles son las características del virus de la fiebre amarilla. ¿Quién me las dice? Yo le pregunto, escriba las características generales del virus, morfológicas y genómicas del virus de la fiebre amarilla. ¿Qué me empezarían a escribir ahorita? ARN en sentido positivo, monocatenario, envuelto, proteína E para ligando de unión. ¿Qué más? Cápside, ¿ya? Icosaédrica, etcétera. O sea, ustedes ya se pueden todas las características, ¿ya? Todas las características. Entonces, fiebre amarilla, virus de fiebre amarilla, virus Zika, virus dengue, flavivirus, ¿verdad? La misma respuesta, no se ande complicando, ¿ya? ¿Verdad que es fácil? ¿Qué hace el virus al salir de la célula huésped? Todo rápido, chicos, no me atrasen la clase. ¿Qué hace los flavivirus al salir de la célula huésped? ¿Cuál es parte de la base fisiopatogénica que les estuve mencionando? ¿Qué hace el virus al salir de la célula huésped? ¿Ah? No, eso está fumado. Ya vamos a ver qué tiene lo que está tomando ahí. Está refumado. Transcripción inversa. Recordemos que la transcripción inversa es el otro grupo de virus que filogenéticamente estaban relacionados con los flavivirus y los togavirus. Acuérdense que teníamos dos grupos, unos que tenían como intermediario el DNA, un DNA, que esos eran los retrovirus, virus del VIH, por ejemplo, y los otros que no tenían intermediario, que son los que estamos viendo. Yo creo que ella debe haber pensado en retrovirus. Estaba cerca. Chicos, cada vez que el virus sale de la célula, la destruye. O sea, si no tienen esa claridad, digan conmigo, los flavivirus cada vez que salen de la célula la destruyen. Citólisis, vaya pues díganos pues.
citólisis, ¿verdad? Entonces ahí tiene, ¿verdad? Entonces la entrada es viropepsia, endocitosis mediada por receptor, ¿sí? Y la salida es exocitosis, lisis, ¿verdad? Citólisis, se va a destruir la célula, ¿de acuerdo? Ya el ciclo de replicación, ahí hay como 3 diapositivas que ya les expliqué, y también es bien general, ¿verdad? Igual lo hace el virus de la fiebre amarilla. Igual que Zika, igual que dengue, son grandes inductores de interferón y por lo tanto son grandes inductores de una respuesta inflamatoria exagerada, que es parte de la fisiopatogenia de estas enfermedades, principalmente dengue y fiebre amarilla, y en menor medida Zika. Entonces aquí está el ciclo de replicación, no me voy a detener porque es básicamente el mismo que ya les expliqué para virus dengue y Zika. Los factores de patogenia, miren lo que les he puesto ahí arriba, similar a flavivirus, ¿verdad? Entonces son básicamente los mismos, ¿sí? Los mismos. Ya se basan en el entropismo de la célula, ya vimos que infecta distintas células de nuestro tejido, incluyendo tejido neuronal. La concentración viral es un factor importante, no solo en el caso del virus de la fiebre amarilla, sino también de Zika y de dengue. Y la respuesta versus la infección, esa, sobre todo en dengue y fiebre amarilla, son grandes inductores de interferón gamma. Recuérdense lo que les dije, que esa característica de estos virus de ser grandes inductores de interferón gamma, al inicio de la infección genera un cuadro que confunde mucho a los médicos, y justo es lo que pasó en el brote del año pasado. La mayoría de gente llegaba a consultar, por supuesto, con dolor de cabeza, con fiebre no tan alta porque estaba en la infección, pero con dolor de garganta, congestión nasal y rinorrea, ¿sí? Y toda esa sintomatología es provocada en parte por el interferón gamma, que es inducida tanto por el virus dengue como por el virus de fiebre amarilla, y en menor medida el virus Zika. Y eso hace que la mayoría se confunda y manejó muchos de los casos como resfriado común para su casa, ¿sí? Y nunca como sospecha de dengue, ¿sí? Entonces tengan en claro que el cuadro de dengue no se les va a presentar siempre con el rash, con la fiebre, la gran cefalea, ¿sí? Nada de eso. Y el hemograma ahí con la disminución de plaquetas al principio se les va a presentar así como les he dicho, y así justamente se comportó el año pasado el virus dengue en nuestro país, ¿sí? Un montón de casos de dengue, aquellos que se complicaron es porque los manejaron en los centros de salud como resfriado para su casa, ni siquiera se fue como sospechoso de dengue, niños y adultos, ya niños y adultos. Lógicamente después el cuadro evoluciona a un cuadro franco, pero muchas veces si se iba a complicar, pues se perdió tiempo importante, ¿sí? Así es que no solo porque llega con resfriado ustedes descarten un dengue o con síntomas tipo resfriado, ¿de acuerdo? Y si alguien les pregunta, no, pero si esto es un resfriado, no puede ser dengue porque hay un montón de casos dengue donde él hay zancudos, está todo picado, tiene fiebre, tiene esto, pero solo tiene sintomatología respiratoria alta. Pues sí, porque el virus dengue produce gran cantidad induce la producción de gran cantidad de interferón, ¿sí? Si esa persona que les dijo eso es porque no pasó por transmisibles de la U, será de otra U. Es broma, chicos. Bien, en el caso del dengue igual puede producir, ya dije, desde cuadros leves hasta cuadros graves, hemorrágicos, choque y muerte. Igual el virus de la fiebre amarilla, que afecta particularmente, aunque puede infectar diversos tejido neuronal, y afecta de manera muy particular el tejido hepático, y por eso el nombre de fiebre amarilla. Estos pacientes van a ser pacientes con ictericia, sí, con coluria, pero en algún determinado momento va a haber insuficiencia multiorgánica hasta comprometer la vida de los pacientes, ¿sí? Los vectores en general de todos los flavivirus están los selváticos y los urbanos. En los selváticos tenemos principalmente los géneros Haemogus o los Sabetes. Ya en el caso de los Haemogus realmente son los vectores primarios en las selvas, en el Amazonas, ¿sí? El Sabetes es digamos que que juega un papel más secundario en estos ambientes, pero el hecho es que estos vectores perpetúan el virus en esos ecosistemas, y el ser humano, cuando se inmerse
en esos ecosistemas puede infectarse, ¿sí? O igual los primates o el resto de animales que están en estos sistemas y de pronto tienen control con un territorio, por ejemplo, una región periurbana o cercana a pueblos, puede entonces darse la salida de estos virus. Principalmente en el entorno urbano, para todos los flavivirus va a ser el Aedes aegypti, ¿sí? Para ir terminando, los flavivirus pues son no tan resistentes, recuérdense, con virus envueltos, entonces por lo tanto van a ser susceptibles a detergentes, a luz ultravioleta, a la desecación, a la lejía, el hipoclorito que aparece ahí, siempre que esté la lejía en una concentración adecuada. ¿Cuál es la concentración adecuada de la lejía? Le echamos la lejía pura, ahí la mamá agarra el trapo y echa la lejía pura o le echa la lejía pura al trapeador y bien desinfectada toda mi casa, y todos con broncoespasmo ahí. La lejía no sirve si usted la echa así como viene y la echa pura, no sirve de nada, no mata microorganismos, lo único que mata son personas, porque aquellos hiperreactores con la lejía, con los vapores, les da el broncoespasmo fuerte, intenso, que los termina matando, ¿va? Entonces, la lejía esa, hasta el cual como viene el hipoclorito de sodio, debe de hacerse una dilución de al 10%, ¿sí? 9 partes de agua y 1 de lejía, para que le quede una dilución del 10%. Ustedes hagan la prueba, pongan en un bote que tenga medidor 900 ml y échenle 100 ml de lejía. Toquen la lejía sola y toquen el bote que tiene 90 de agua y 10 ml de lejía, y van a ver que empieza a ponerse caliente, ¿sí? Ahí es donde la lejía empieza a reaccionar con el agua. La lejía necesita tener ese porcentaje de agua para reaccionar, y ahí sí va a destruir todos los microorganismos, ¿sí? Todos los microorganismos, ¿de acuerdo? Como un comercial. Bien, los togavirus igual, el genoma, pero a la inversa, ¿sí? El ciclo de replicación de la misma forma que los flavivirus, solo que aquí se producen más tempranamente las proteínas no estructurales, porque son indispensables para la replicación viral, y más tardíamente se producen las proteínas estructurales. La entrada ya es por el mismo mecanismo y la salida también es por endocitosis mediada por receptor. Vean, acá está la formación del endosoma, la liberación del genoma viral. Como es un ARN en sentido positivo, se va a replicar inmediatamente. Es que es lo mismo, chicos. Es pecado que me vayan a fallar estas preguntas, ¿sí? Es lo mismo, es repetitivo, se ensambla a nivel de la membrana celular. Ahí se unen las glicoproteínas a la envoltura del virus, las glicoproteínas E1, E2, E3, que son las glicoproteínas virales, ¿sí? Y sale la nueva partícula viral. La diferencia es los tiempos, ¿verdad? Aquí primero se producen ya las proteínas funcionales y más tardíamente las proteínas estructurales, ¿de acuerdo? Togavirus. El ejemplo del togavirus es el virus chikungunya. Este chikungunya viene de la región de Quimaconde, donde vive esta tribu de los macondes, ¿sí? Y en esta tribu pues se daban algunos procesos en sus pobladores que los que descubrieron esta zona lo describían como que los pobladores enfermos con fiebre se contorsionaban, tal cual como ven las vasijas que se encontraron en ese lugar. O sea que el virus chikungunya no es algo nuevo, es algo que tiene siglos de estar entre los humanos, pero por supuesto para los conquistadores, voy a llamarlos de eso, para los imperialistas, voy a decir, cuando iban conquistando estos territorios, pues fueron conociendo estos tipos de fenómenos. Entonces estas personas caminaban con dolores articulares, se contorsionaban, y ya esto era hasta algo cultural, que ellos mismos realizaban estructuras de barro con esas características, ¿sí? Entonces esas personas estaban infectadas con el virus chikungunya.
vean que este virus chikungunya pertenece a la familia Togaviridae, al grupo de los togavirus, del cual hay un género, el género alfavirus, que es un gran género, ¿sí? Tiene una gran cantidad de virus, la mayoría de importancia médica, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el virus mayaro, muy importante en Latinoamérica, está bajo vigilancia. Nosotros no hemos tenido casos, gracias a Dios, del virus mayaro, pero está bajo vigilancia. Y dentro de este grupo de los alfavirus, dentro del complejo Zemindchi Forest, tenemos al virus chikungunya, que es el de importancia en nuestro país porque es el que tenemos en teoría circulando, ¿ya? Es un virus reemergente, en nuestra región fue nuevo, pero en otras regiones de Sudamérica pues ya se habían dado casos en el pasado. Es transmitida por mosquitos y casi cada 4 o 30 años pues está provocando epidemias. La que tuvimos nosotros fue la de 2014, miren, la de 2014, que fue la que nos afectó. Aquí pueden ver cómo se dio la distribución. En el caso de El Salvador, miren, en ese momento sí reportamos nuestros datos y ahí aparecemos como causante. Y lo principal es que era una fiebre fuerte, cefalea, pero característicamente con grandes dolores de articulaciones, incluso se verían deformados, sobre todo las articulaciones de las manos, pies, y la gente consultaba, era incapacitante, ¿sí? Y duraba, después de que se recuperaba de la enfermedad aguda, pasó meses la gente recuperándose, ¿sí? Bueno, chicos, hasta aquí la clase de Flavivirus.